dijiste el otro día, llega un señor que nos escucha y dice, doctor, es que le han dicho a mi mujer que le van a cimentar la columna. Cimentar, ¿y eso qué es cimentar la columna? ¿Qué le van a hacer a mi mujer? Oye, primero, una pareja ya madura, que se lleva bien, todo esto merece un respeto del Estado y un cuidado. O sea, totalmente. Entonces, una cimentación no es un nicho, no es que le coloquen un nicho a la señora, tal. Pero, dijo Enrique, mira, lo mejor es explicarlo. Exacto. Así que vamos a tirar, como siempre, pues de los mejores especialistas. Exacto, sí señor. Del doctor Luis Álvarez Galovich, que es Conchito, o sea, que hizo la residencia en la Fundación Jiménez Díaz. Claro. Después se fue a Estados Unidos y se hizo la especialidad de columna. Y solo de columna. Sí, solo de columna. Y como es una persona inteligentísima, en cuanto volvió de allí, la fundación dijo, no, este señor aquí. Quieto. Y sigue la misma teoría que tenía don Carlos, que en paz descanse. Don Carlos, la medicina interna fue el primero que la dividió, creó la especialidad de alergia, creó la especialidad de reumatología, creó la inmunología, dividió lo que era medicina en las distintas especialidades. Bueno, pues lo mismo pasa con la cirugía. En España, este señor es especialista en traumatología y ortopedia, que entra a la columna. Pero él ha hecho esta especialidad en Estados Unidos, que sí está reconocida como especialidad, la columna vertebral. Y este señor es una figura a nivel mundial de la columna vertebral. Y en la fundación se ha creado la unidad avanzada de columna vertebral, de la que él es el jefe de esa unidad, tiene su equipo. Y bueno, yo le estaba comentando antes que yo tenía una persona que conocía que medía 2 metros y la profesión de él era hablar con gente. Entonces estaba doblado, tenía su columna que era un ángulo de 90 grados. Este paso el otro día estaba hablando yo con el rey y digo, este hombre va a acabar mal. Porque yo todavía puedo saltar como el Hare Krishna, pero el rey va a acabar fatal de las cervicales. Bueno, pues 2 metros de rey. Sí, bueno, encima, este hombre tenía... como es tan educado, se pasa la vida Este hombre tenía dorsales y lumbares, ¿no? Claro. Y Luis lo enderezó. Fíjate, también lo dejó, que estando todavía en el posoperatorio, pues, oye, si usted necesita cualquier cosa, llama para que le ayuden. Bueno, este hombre se levantó por la noche para ir al servicio, se escurrió, se cayó y lo tuvo que volver a operar. Y dijo, es que me encontraba tan bien yo, que no me había vuelto a ver con mis 2 metros. Claro. Pues aquí tienes al especialista que Luis nos va a decir todo esto de cómo se cementa. Bueno, en primer lugar, muy bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre lo decimos y es verdad, y no solo es la Fundación Jiménez Díaz, el nivel de la cirugía española es absolutamente extraordinario. Mucho más de lo que la gente cree. Exacto. Y además en un sistema como el de Madrid, de libre elección de médico, pues es absolutamente súper extraordinario. De que cualquier persona, viva donde viva, pueda elegir el especialista que le parece que le puede curar. Bueno, esto es algo más que la lotería. Esto es en Estados Unidos, es de millonarios. Y aquí es una cosa universal, cosa que le debemos, por cierto, a Esperanza Aguirre, que es el que crea este sistema que se ha mantenido en la Comunidad de Madrid hasta hoy. Entre otras cosas porque la izquierda no ha pillado el poder en la comunidad, que si no ya pensaban cargárselo. Pero, don Luis, usted ha vivido la cultura norteamericana, que ya no es solamente un país distinto, es una civilización distinta, que se mueve con criterios totalmente diferentes. Y usted ha ido y ha vuelto a España. En estos momentos, cuando usted trabaja con su equipo, este fenómeno en el que insistimos mucho porque es clave en la salud, que es el envejecimiento de la población española, es decir, la cantidad de años que vivimos, que duramos, y más que vamos a durar, de otra cosa, por la buena salud, por el buen sistema de salud. ¿Cuáles son los asuntos que hace 20 años, más o menos cuando usted empezaría con esto, no le parecían que eran urgentes o fundamentales y que en cambio usted ahora en el día a día son los que más se encuentran? Bueno, pues en este caso en particular, sí, todo este problema que se está viendo del envejecimiento se llama el tsunami plateado, sí. Porque cada vez tenemos más gente con el pelo gris y es una mayoría, no solamente de número de población, sino de calidad de vida.
Es decir, actualmente no es raro ver a alguien con 83 años que se plantea que su interés es seguir viajando 2 o 3 veces al año por todos los países del mundo, caminar, ver sitios y moverse. Hace a lo mejor 30 años eso era menos probable. Bueno, más que eran porque estaba muerto. Bueno, sí, la supervivencia era menor. Entonces, esa es la tendencia que hay y con lo cual lo que nos enfrentamos es que hay que manejar a estos pacientes, que antes no nos lo planteábamos. Había la mayoría de las técnicas que se utilizaban se realizaban más enfocadas a evitar tener complicaciones que no realmente a mejorar la calidad de vida como tal. Sí, era evitar, digamos, la parálisis, pero a tenerlos quietos. Efectivamente. ¿No? Y la verdad es que se han ido desarrollando técnicas y la cementación como tal es una que realmente ha sido uno de los mayores avances que ha habido en este campo, que nos ha permitido tratar a estos pacientes como si fueran jóvenes. Curiosamente, esta técnica de cementación es europea. Se empezó en Francia. En Francia lo realizaba un grupo de médicos que no le dieron mucha publicidad. En España el primer centro que la realizó fue la Fundación Jiménez Díaz, con el doctor Pérez Higueras, que era un neuroradiólogo intervencionista, y la primera se hizo en el 94. Yo cuando fui a Estados Unidos, la idea que tenía era de hacer la tesis sobre el tema, allí no se hacía, era una técnica desconocida. Con lo cual el avance que llevamos sobre ellos es muy elevado. Por supuesto, después se ha realizado, se ha potenciado, pero aún así nosotros seguimos un paso por delante porque una de las cosas que hemos desarrollado ha sido utilizar estas técnicas también para cirugías más grandes. Entonces, actualmente, por ejemplo, se realizan instrumentaciones colocando tornillos en los pacientes que hace unos años era imposible porque la calidad del hueso era muy mala y por lo tanto no iban a tener ningún agarre. Entonces se hace combinado con técnicas de cementación. Bueno, explíquenos entonces exactamente, para que nuestro amigo y oyente no piense que van a conservar como en hormigón armado a su señora, ¿qué es la cimentación? ¿Cimentación o cementación? Es cementación porque se utiliza un producto que se le llama cemento, que no lo es. En realidad es un plástico que lo que se hace es se mete en una fase líquida porque se puede inyectar. Realmente es casi como si fuera una pasta de dientes y pasado cierto tiempo, 5 o 10 minutos, se solidifica y se queda duro pues como un cemento, como una piedra. Entonces, lo que se utiliza es fundamentalmente para el tratamiento, empezó el uso para el tratamiento del dolor en fracturas de vértebras, o bien por lesiones tumorales o bien por fracturas osteoporóticas. Son dos, o sea, la fractura osteoporótica es algo tremendamente frecuente. Bueno, y cada vez más, claro. Y cada vez más. ¿A qué edad de las mujeres? En las mujeres depende, el rango es amplio, pero muchas veces a partir de los 75 tiene determinada frecuencia. La osteoporosis es un hecho que existe, que en las mujeres en particular, por unas cuestiones hormonales, con una menopausia precoz se puede empezar a tener desde los 60 años y que se debe controlar. Y uno de los primeros signos que hay es que las vértebras van teniendo microfracturas y se hunden y se rompen y duelen. Y es dolorosísimo, claro, imagino. Y es muy doloroso. A ver, doctor, si lo he entendido. O sea, esas vértebras que se han desgastado, o se han roto, o se han deteriorado, digamos que lo que hacen ustedes es reconstruirlas, ponen como un pegamento y medio, de alguna manera, para recuperar la forma primitiva. No se recupera, pero se evita que se siga hundiendo. Es decir, o sea, a través efectivamente, a través de una aguja muy finita, se entra dentro de la vértebra, se inyecta ese cemento y se solidifica y, por lo tanto, deja de hundirse y quita el dolor. ¿Y no es hay como, que abrir? como una carilla de un diente, entonces, que de alguna manera conserva. El diente está vivo, pero ya protegido artificialmente, ¿es así? Efectivamente. La realidad es que la mayoría de esas fracturas vertebrales se curan solas. Es decir, que casi el 90% de las fracturas vertebrales osteoporóticas no precisan de este tratamiento. Pero este procedimiento es muy eficaz para quitar el dolor, lo quita de forma inmediata. Entonces, al final es el propio paciente al que hay que hacerle la oferta. Claro. Nosotros en la Fundación cubrimos el área centro de Madrid, donde la población es muy mayor, sí. Y hay muchas personas que viven solas en un segundo, tercer piso, sin ascensor, que el hecho de tener un dolor que le evita el poder ir a la compra todos los días, pues es muy invalidante. Y también el moverse, el poder andar todos los días un rato. Salir.
Entonces, esto, bueno, pues es un procedimiento que para ellos les viene ideal porque ese mismo día se les quita el dolor y pueden hacer una vida más o menos normal. A otras personas que tienen un mejor entorno familiar, más cuidados, pues tampoco es necesario. Al final es un proceso que está muy individualizado. Es un arma que tenemos que se le puede ofrecer a cada paciente dependiendo de las Pero necesidades. es una operación, no voy a decir sencilla, pero en el momento en el que no hay que sedar al paciente o no hay que dormirlo plenamente, ¿no? Te puedes ir a casa en el día. Es banal, como cualquier procedimiento tiene sus riesgos. Yo he venido en moto, bueno, he llegado, pero... Ya. No, ahora lleva un casco así. Claro, Ya, pero entonces, mira, que lo diga un especialista en columna, que venga en se moto. hace- la Eso verdad. demuestra la confianza en la cementación. Sí. Claro. Y de bueno, es igual. La Si confianza pasa en la algo, medicina. hablo con Marc Márquez, digo, Marc, voy a cementarme y prepárate. O sea, sí. Se hace con un poquito de sedación, anestesia local y prácticamente ambulatorio, es decir, el paciente se puede ir prácticamente en el mismo ¿Y esto día. ya sucedía hace años o es que se ha desarrollado mucho la técnica? ¿Qué ha pasado con ese material, con ese cemento? ¿Cómo ha evolucionado, digamos, la parte técnica y luego propiamente la parte quirúrgica? Es decir, ¿cómo ha evolucionado también la disposición de los médicos de podemos hacer esto, que hace muchos años era impensable? Sí. Pues ha evolucionado sobre todo en la técnica, es decir, el cemento que se utiliza es un polímero que se utilizaba para las prótesis, Sí. pero no tenía la viscosidad, es decir, hay una serie de parámetros en los cuales si se introduce demasiado líquido se puede escapar y no quedarse en su sitio, si es demasiado sólido no puede entrar. Entonces lo que ha evolucionado mucho es el propio material, que ahora es un material ideal, que se inyecta a una presión ideal, se mantiene en su sitio, tiene menos tasa de complicaciones y eso ha mejorado Que el mucho. cuerpo no rechaza, me imagino. No lo rechaza. Que el cuerpo no siente y Efectivamente. que no genera ningún tipo de incompatibilidad. Nosotros que tenemos mucha experiencia, lo que vimos es que este material en pacientes, una revisión que hicimos de los pacientes con más de 15 años, el cemento se mantiene exactamente igual, sin ningún problema y sin ninguna complicación. Entonces, bueno, pues es un procedimiento poco agresivo, muy agradecido. De Esa es todas formas, la verdad. columna sigue siendo uno de los miedos principales, ¿verdad? A la hora de entrar en un quirófano. A todos nos preocupa una operación de esas porque te puedes quedar no paralítico. Yo creo que luego ustedes nos aclaran que los porcentajes son mucho depende menores de lo que de se quién te lo escucha, hace. ¿no? Pero Claro. solo el escuchar vértebra rota nos hace pensar en lo peor y sin embargo ustedes trabajan con vértebras rotas Sí, habitualmente. la verdad es que todo es una cuestión de especialización. Antes lo práctica, comentábamos claro. fuera. Yo ahora estoy intentando montar unos muebles de IKEA y realmente lo paso muy mal. No, no, y además puede perder la utilizo- columna ahí. Y he Me perdido, de conozco hecho, casos Los extremos de dedos, sí. luxaciones graves y Entonces- luego la pérdida de prestigio ante la familia. Cuando has sacado el Absolutamente. mueble y de Y no pronto ves que cierra. hay dos piezas. Que no sabes dónde poner, o tornillos. Pero si yo ¿eso qué hace aquí? Si eso no... sí, me no encuentro mucho más a y gusto haciendo sobran otro. dos piezas. Sí. Efectivamente. Eso Entonces, es humillante, ¿eh? Sí. No, pero es una especialidad que, como muy bien dice él, que es un pionero, como ya la has oído desde un principio, ¿no? Que además la hacen de tal manera que la hacen a través de una pantalla que van dirigiendo todo, o sea que y es cirugía sin ingreso. Bueno, no, realmente lo asombroso es como la tecnología ha llevado a extremos que hace nada, 10 años si quieres que ni salían Sí, en sí. la tele, porque eran impensables, no se les ocurrían a los guionistas. Sí, en este campo de pacientes de edad avanzada, la verdad es que las mejoras han sido espectaculares y actualmente hacemos procedimientos que antes eran impensables y nos animamos a hacerlo porque cada vez se hacen técnicas menos invasivas y se hacen, pues eso, correcciones incluso de deformidades muy importantes y el paciente a los 2-3 días está caminando ¿Y en hay condiciones para irse. información suficiente de que eso existe y que lo puede aprovechar mucha gente? Porque dado la cantidad de gente que se queja por los pisos, porque le duele esto, porque se ha caído una vez y no se ha recuperado del todo, uno tiene la impresión de que no existe una información suficiente en la gente que lo padece o en la familia, en ese entorno, y de alguna manera, como la gente mayor es muy sufrida, ya muchos pasaron la guerra y tal, como que se acostumbran al dolor. Y no hay por qué, pero quizá falta información. Es ¿no? que hay cierta edad en la que parece que el dolor de espalda ya se convierte en una constante, ¿no? Sí, cosa que no debería de ser. O sea, el dolor de espalda sí, muchas veces puede tener un origen
que puede ser muscular o de deshabituación de los músculos o de los ligamentos, pero en otras ocasiones tiene un origen estructural que puede ser recuperado. Yo creo que con respecto a la cementación de las vértebras, la primera línea de atención al paciente, que es en atención primaria, cualquier médico de atención primaria lo conoce y sabe un poco sus indicaciones. Respecto a las técnicas más avanzadas quirúrgicas, yo creo que todavía estamos avanzando y aprendiendo, y tampoco es bueno, esto no es bueno tampoco explotarlo en toda su amplitud, porque tampoco sabemos cuáles resultados vamos a tener a medio o largo plazo. Entonces, yo creo que en España en ese aspecto somos muy cautos a la hora de adquirir nuevas tecnologías, y nos movemos con la idea de tener todo bien conocido y sabiendo bien tantos resultados como... Sí, asegurar. Asegurar, sí. A mí en Estados Unidos, mis compañeros que todavía tengo ahí, cada vez que ponen algo innovador, me preguntan que qué hago yo para llenar la consulta, Sí. porque ahí es fundamentalmente privada. Yo siempre les digo, la consulta se abre y caen los pacientes dentro, no necesito hacer algo, y lo que tengo que hacer es lo mejor posible para que ese paciente vaya bien y que no tenga no que vuelva. volver. No, y que hable con la prima Antonia, que le Efectivamente. pasa algo parecido, que es la gran Efectivamente. cuestión, ¿no? Ujú. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Yo Nada. creo que lo de la cementación ya nos aparece como un futuro extraordinario. ¿Tú crees, Enrique, que la línea media del Real Madrid se podría cementar? Sí. Porque está lesionada todo el puñetero día. No O sea, tenemos solución. A lo mejor la Se la cementación... tenemos que decir a yo Luis creo que Jiménez. además don Luis a lo mejor podría hacer ahí una gran tarea, salvo que sea del Atlético. Hay cosas que son inevitables. Sí. Sí. Está muy bien porque no ha aclarado si es un problema del Madrid o que es del Atlético. Del Atlético, claro. Nos Pero, ha en fin, dejado ahí. bien. Apreciamos la diplomacia cuando no es capaz de responder. Bueno, hacemos una parada breve, pero antes, esto de jugar a ser asesor inmobiliario y publicar en internet, en los portales, que estamos a punto de vender una casa, yo creo que es mejor dejarlo en manos de los Ahora que profesionales. viene la crisis de verdad, la Efectivamente. gente vive en una casa grande. Dice, bueno, yo qué hago en una casa con 7 habitaciones, se han ido mis hijos, no van a volver, porque además uno está en Estados Unidos y esto pinta mal. ¿Qué hago yo con 6 Venderla, habitaciones? Mr. House, Venderla. Real ¿Pero Estate. cuánto? Porque ahí llega el gran... Es que yo creo que esta casa mía vale 1,5 millones de euros. Que hablen Echa los el que freno, saben, Magdaleno. O a lo efectivamente. mejor no vale ni 500.000, a lo mejor vale más. Pero tiene que ser gente que te la evalúa y que te la compre. Efectivamente. Acudan al Paseo de la Castellana número 119 o llamen a este número al 91 412 69 37. Lo repito, 91 412 69 37. Por supuesto que tienen página web. Es mrhouse.es. Garantía absoluta de éxito. Bueno, y nos vamos a esa escuela de pensamiento matemático que hay en Madrid y que está hecha para chicos que tienen, chicos, chicas, chiques, seres de una edad relativamente baja, que tienen una capacidad especial para las matemáticas, que son los que se aburren en clase, dejan de estudiar porque lo aprendieron el primer día, o no saben muy bien qué hacer en la vida, o se pasan o no llegan. Bueno, pues en Madrid es el único sitio donde desde siempre, hasta que se lo acabarán de cargar los políticos, pero en fin, siempre ha habido una atención para esas personas que tienen un don especial, y lo que hay que hacer es explotarlas para que luego nos curen las vértebras, y es más, nos arreglen nada menos que la financiación de la cura de las vértebras, que eso suele ser más grave. Bueno, pues todo esto con las matemáticas, Con la Escuela de Pensamiento Matemático. que es uno de esos fenómenos. Bueno, es que en España se produce una enorme cantidad de cosas interesantes que luego no aparecen en Sálvame. Pues aquí este talento lo exprimen al máximo y lo aprovechan. Pues vamos ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.